Iniciamos este programa de análisis en contraste hablando sobre el famoso plan de vacunación. Para ello nos acompaña el ingeniero Jorge Labarreda, analista del CIEN, y la doctora Nuria Chávez. Ella es miembro activo de AGEI, es parte del equipo de infectología del Hospital Regional de Zacapa. Y vamos a hablar acerca de este tema tan importante porque al final la gente se pregunta y nos dice qué vacuna van a comprar al final, dónde van a ser los centros de vacunación, cuándo va a empezar el tema de la vacunación. Y eso es acá en la ciudad, en la metrópolis, por así decirlo. Pero en el tema en el interior del país es sumamente importante saberlo, y sobre todo para aquellas personas que nos están viendo en el interior. Por eso voy a iniciar con la doctora Nuria Chávez para que nos cuente un poco cuál es el contexto que se vive en el hospital donde ella se encuentra. Muy buenas noches, doctora, bienvenida. Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, empezamos con que tuvimos acceso a la vacunación de una manera a base de donación, ¿no? Si no nos regalan esas 5,000 dosis de Israel y dosis de la India, pues creo que todavía no estaríamos, o recién estaríamos iniciando. El contexto de cómo empezó la vacunación en los departamentos, específicamente acá con nosotros tuvimos acceso mediante la vacuna de la India de Covishield. Nosotros logramos vacunar 2 días mediante una jornada bien intensa al 100% del personal de salud del hospital. Esto es bajo el mantenimiento que le da tener su personal totalmente protegido e inmunizado. Así se fueron desarrollando en la mayoría de hospitales bajo las direcciones de área de salud, quienes son los encargados de dar el biológico. Existieron problemas dado que la plataforma de ingreso de datos del ministerio falló al inicio. Esto nos dio un poco de problema para intentar la administración de la vacuna, puesto que si los datos no estaban registrados no se podía realizar la vacunación. Algo cual fue que nosotros como hospital ya un par de meses anteriores todo lo que era la logística para la administración, por lo cual solo dependíamos de que el área de salud nos dispusiera o nos diera el biológico. Nosotros vacunamos 845 personas en 2 días de jornadas. Pudimos hacerlo de una manera bastante exitosa. Tuvimos charlas incluso de sensibilización, porque hay mucha desconfianza de incluso el mismo trabajador de salud hacia la vacuna. Entonces hubo toda una campaña de 3 semanas previas de sensibilizarlos acerca de la seguridad y la eficacia de las vacunas. Creo que se ha realizado de áreas de salud del interior, en donde ya está terminar la primera fase de inmunización al salud. Esto conlleva áreas de salud, centros, puestos de salud y hospitales también. Ingeniero Jorge, el tema de la planificación, de la logística, como bien lo mencionaba la doctora Chávez, vemos que a menos en el tema de las pruebas, pues se ve un manejo de la pandemia, pues si no el más adecuado, digamos, que dejó mucho que desear en algunos de los puntos. Lo que hacía pensar a la población que el tema de la vacunación iba a ser mucho más complejo, o va a ser mucho más complejo. Al día de hoy, como bien lo menciona la doctora Chávez, nosotros dependemos de donaciones, creo que ya vinieron algunas dosis de COVAX, pero hay fondos específicos del Congreso de la República para comprar vacunas. Sin embargo, no se han agilizado de esas compras, no se sabe cuándo van a venir las primeras dosis compradas por el Ministerio de Salud, cómo va a ser el proceso de vacunación para la población en general, debido a que al nivel y al ritmo que vamos de vacunación, vamos a terminar como en el 2023. Ingeniero Jorge, ¿cuál es la lectura que se hace de esto? Sí, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Me parece que es uno de los principales retos, justamente ha sido a lo largo de toda esta pandemia el tema de la comunicación. Para este tema de la vacunación, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, hizo una comisión, creó una comisión específicamente para hacer el plan de la vacunación. Esta fue creada en noviembre, digamos, del año pasado. Y digamos que tenemos un plan que detalla
digamos, las fases en las que se va a hacer pues todo este proceso. Estamos justamente iniciando la primera fase en este momento. No, digamos que la meta que ha manifestado el Ministerio de Salud es que en este primer mes, en este mes de marzo, se concluya esa primera fase. Sin embargo, el plan, digamos, menciona que más o menos serían 6 meses lo que debiera tardar. Sin embargo, en base justamente a lo que nos mencionaba la doctora, pues ahí sí que, como se dice, ¿verdad?, los planes aguantan con todo. Y digamos que una cosa es lo que se planifica y otra es la capacidad de implementación. El plan supone que se van a tener acceso a los biológicos a lo largo del año, a las dosis que para un presupuesto de tenemos 1.500 millones de quetzales que se aprobaron en el Congreso este año específicamente para esta vacuna. Sin embargo, estamos en un tema de que se tiene que negociar directamente con los fabricantes y no solo Guatemala está adquiriendo las vacunas, sino otros países, y digamos que hay problemas, llamémosle, o desafíos de gestión para lograr lo que se necesita. Sin embargo, tal vez aquí es importante mencionar que hay, digamos, muchas dudas de la población en cuanto a, desde un extremo que de alguna manera consideran que no es conveniente vacunarse, hasta otro en el que prácticamente consideran que si se vacunan, pues volvemos a la normalidad, entre comillas. Ninguno de estos extremos está en lo correcto. Yo recomiendo que lean en el mismo Ministerio de Salud, incluyen una sección de preguntas y respuestas donde se habla mucho de lo que se está aquí comentando, o sea, desde cuestiones relacionadas a la efectividad de la vacuna, qué grupos deben recibirlo primero, si una mujer embarazada lo puede recibir o no, etcétera. O sea, como para atender dudas legítimas que pueda tener la población. El tema es que obviamente es muy difícil que la población pues entre a la página del ministerio y encuentre estos documentos y lea, pues solo, digamos, el plan tiene más de 50 páginas, digamos, y un anexo de más de 200 páginas. Entonces es importante que en espacios como este programa pues se vayan, digamos, aclarando las dudas con información oficial fidedigna. Doctora, usted ya recibió la primera dosis de esta vacuna. También decir, como bien lo mencionaba usted, que muchas de las personas, incluso personal médico, no se la quieren poner porque dice que puede tener efectos secundarios. Sin embargo, hablemos un poco del porcentaje de efectividad que tienen las vacunas, como para poner a la gente en contexto también. ¿Cuánto cubre y qué es lo que se busca con esta vacunación? Que al final es que no lleguen casos graves al hospital. ¿Cuántos de estos ya no van a necesitar oxígeno, respiración artificial o intubación, como bien se menciona, doctora? Bueno, es importante conocer bien que existen 3 tipos de vacunas desarrolladas: las de ARN mensajero, que es Pfizer y Moderna; las de vectores virales, AstraZeneca, Covishield, que es la versión que está maquilando la India; y las de virus atenuados. Básicamente son 3 tipos diferentes con la misma efectividad. Lo que buscan producir es que su organismo desarrolle la proteína S mediante un mecanismo que en cuanto al desarrollo de la medicina en un año ha sido espectacular, ¿sí? Vacunas diagnósticas que son totalmente seguras y prácticas. Cuando hablamos de la seguridad y la eficacia, hablamos de que todas estas le protegen a usted hoja de las 10 que están ahorita ensayándose y terminando fases 2 y 3, tienen 100% de prevención de enfermedad grave y muerte y hospitalización. Entonces, cualquiera que usted coja va a ser completamente segura y eficaz para que al momento que usted se exponga al virus, usted no vaya a desarrollar enfermedad severa o muerte o necesitar hospitalización. Y esas todas tienen el 100% de prevención en ese sentido. ¿Cuál es mejor o cuál no es tan buena o a cuáles vamos a tener acceso? Realmente es que la que nosotros nos estamos
ahora, que es la de AstraZeneca o la Covishield de la India, con una dosis tenemos un 66% de protección a las 3 semanas. En los eventos que se han hablado adversos es 3 casos por millón de dosis aplicadas, o sea, es un evento muy raro, que pueden haber efectos inmediatos que van a ser puramente complicaciones locales, fiebre, dolor articular, cefalea, pero no en ningún momento hablamos de que alguien pueda fallecer. Va a fallecer y tiene usted el riesgo de morirse en un accidente de tránsito más frecuente que a que se ponga una vacuna, que son totalmente seguras y eficaces. Que también sabemos que la compra o adquisición ha sido un poco difícil de que la población entienda y que nosotros sepamos también cuáles vamos a adquirir, puesto que entiendo que hay un secreto que impide que el gobierno pueda dar información acerca de qué dosis compró, qué marca compró. Sin embargo, creo que hay una situación importante, y es que países como Costa Rica ya van por el lote de adquisición de una vacuna, la de Pfizer, pero que está garantizando la vacunación exitosa de su población. Básicamente yo creo que la relajación de medidas hace que la gente se cuida más, que hay un tema de variantes también, que es importante que se sepa que estas variantes pueden aumentar el número de casos, y en un país como el nuestro, donde ni siquiera sabemos qué variantes están circulando, nos va a traer problemas y nos puede empezar a traer problemas. Que ves casos como Chile, que llevan un ritmo de vacunación impresionante, pero que también tienen ahorita un pico impresionante de cuidado crítico ocupados en casos. Ellos están vacunando con la vacuna de Sinovac de China, y llevan un ritmo impresionante, pero también tienen un número aumentado de casos. ¿Por qué? Porque el tema de la variante y de la relajación de medidas, en donde la gente con una dosis ya es completamente inmune, y que aún vacunados vamos a tener que seguir protegiendo, y ese es el ejemplo que está dando en este caso. Pues una vacuna, la vacuna no va a ser suficiente para contener esta pandemia, es una parte, ¿verdad? Y pues eso, nosotros, pues sí, yo ya tuve acceso a la primera dosis, estamos esperando la segunda dosis. Una vez recibimos una dosis, estamos parcialmente inmunizados, y al tener ya la segunda dosis 2 semanas después, estamos inmunizados completamente. Ingeniero Jorge, pues ¿cómo le resumimos a la gente este problema o esta incertidumbre que tenemos como población? Y es, ¿por qué se atrasó tanto el tema de las vacunas? Tuvieron un año para prever todo esto. Sin embargo, no vemos otros países en Centroamérica. Nosotros nos quedamos como viendo a nuestros vecinos en Costa Rica diciendo, pues qué bien van ellos en temas de inmunización. Lo mismo con Panamá. El Salvador ya adquirió también muchas dosis de vacunas. Sin embargo, en Guatemala, yo veo a la pobre ministra en las ruedas de prensa que ya no haya ni qué contestar cuando le piden fechas para el primer lote de vacunas compradas. ¿Por qué se atrasó el plan de vacunación, ingeniero? Sí, bueno, en realidad me parece que es una combinación de aspectos. Número uno, digamos que nuestra legislación, podríamos saber todo esto el año pasado, pero nuestra legislación nos complica y prácticamente nos dificulta el acceder, con los anticipos, las condiciones, de mercado que existían cuando estos otros países ya salieron a negociar. Y no fue sino hasta este año que se llevó por parte del Ejecutivo la iniciativa de la ley para la vacunación, que sí ya permite, de alguna manera, salirnos de esa regla del juego. Había una ley de vacunación por ahí en el Congreso desde el 2015 que nunca la agilizaron, solo le hicieron algunos cambios. Tal vez hubiera sido un cambio relativamente sustentable. Igual, recuerdo que El Salvador, el presidente Bukele salió el año pasado rapidito a meter el pie y daba un dinero ahí para hacer cola para que le dieran las vacunas. Sin embargo, acá no se dio. Claro, digamos que al final del día, obviamente se toman las decisiones con rezago, básicamente, para poder concretar, todas estas gestiones. Y el resultado es lo que estamos viendo, que, nos retrasamos respecto a lo que otros países de aquí, de Latinoamérica, estamos hablando, ¿verdad? No digamos, obviamente, los países desarrollados estamos, ¿verdad? Sin embargo, yo sí quisiera recalcar que independientemente, aunque tuviéramos ahora todo lo de las vacunas, yo creo que es muy importante lo que mencionaba la doctora sobre la necesidad de informar a la población
que la vacuna no es la solución a la pandemia. O sea, la vacuna nos va a ayudar básicamente para que no tengamos los problemas de letalidad, bajar, digamos, casos de muerte y casos de complicaciones, la morbilidad, la carga en los hospitales, pero es muy importante que la población comprenda que debemos seguir con todas las medidas de cuidados, el lavado de manos, mascarilla, distanciamiento físico, etcétera, aún con las vacunas, con las 2 dosis, para poder realmente ir controlando este asunto. Muy bien lo mencionaba la doctora, el caso de Chile me parece que es un muy buen ejemplo del país de nuestra región que pues va, digamos, punteando en cuanto a temas de cobertura de vacunación, y a pesar de eso, pues justamente están cerrando el país en estos momentos. Este fin de semana pues ya prácticamente están otra vez como cuando empezó todo el asunto en el año pasado. Entonces es muy importante, digamos, por un lado, esa comunicación, digamos, sobre la vacuna y sobre las necesidades de seguir cuidándonos. Y por el otro, volviendo a este tema, digamos, de gestión pública, yo creo que la gran lección es que tenemos que hacer reformas estructurales en nuestro sistema de gestión pública, porque en verdad, digamos que pues la ley de la vacunación del COVID, pues es una ley muy específica, pero como usted bien mencionaba, pues en el Congreso hay una serie de iniciativas, está este tema más de ley de vacunación, que se deben retomar, no en el contexto, digamos, de una emergencia, sino en el contexto de que tenemos que pensar en el mediano y largo plazo, y que muchas veces es difícil, pero que es necesario. Lo mismo con nuestro sistema de contrataciones, es importante hacer una reforma sistémica a todo el tema de adquisiciones, para que en el futuro no repitamos la misma situación que estamos viviendo en este momento. Bien, vamos a ir al primer corte de la noche. No se mueva de ahí de su sillón, porque vamos a regresar con el tema que seguro va a crear un poco de polémica, y es el tema de si se debe aplicar la vacuna también para las personas del sector privado, para que haya más opciones para adquirirla. Vamos a ir al corte y les dejo ahí para que piensen también la respuesta a los invitados. Vamos a ir al corte y regresamos. Listo, doña Blanquita. Llevo 100 libras de camarón jumbo. ¿Qué dice? ¿Se los queda? Adelante. Sí, me los quedo. Aquí estoy yo, con hasta 60,000 quetzales sin fiador, para hacer crecer tu negocio con préstamo empresario Chapín, fácil y rápido. Sueñas, decides, logras. Banco Azteca. Acierto o desacierto. Continuamos en su programa En Contraste, hablando sobre el plan de vacunación. Vamos con el segmento acierto o desacierto. En días anteriores circuló en redes sociales un documento donde el Ministerio de Salud les daba a conocer que iba a permitir, o que iba a dar la oportunidad, o que iba a abrir la puerta para que la vacuna fuera distribuida también por la iniciativa privada, por hospitales, por laboratorios y por clínicas. Dada que las vacunas actualmente las empresas o las casas matrices no las pueden distribuir a personas particulares, sino únicamente al gobierno, esto daba la idea de que el mismo gobierno las iba a distribuir como para usar la logística, los lugares, y para hacer, digamos, el tema de la vacunación un tema más integral. ¿Ustedes consideran un acierto o un desacierto utilizar esta logística, utilizar el apoyo de la iniciativa privada, hospitales privados y demás, para el inicio de la fase 1 o 2, digamos, terminar la fase 1 e iniciar fase 2 del tema de vacunación? Inicio con el ingeniero Labarreda. Sí, en mi opinión sería un acierto aprovechar logística del sector privado, siempre y cuando se haga bajo una rectoría del Ministerio de Salud, con un control muy estricto, digamos, y que la población finalmente reciba, no quede excluida por tema de capacidad de pago. O sea, en la medida que sea un complemento, un apoyo, sería un acierto.
Doctora Chávez, usted lo veía como un acierto, un desacierto. Le pongo el contexto, por ejemplo, el tema de las pruebas antes. Yo recuerdo que al principio de la pandemia las pruebas en lo privado costaban 3,000, 5,000 quetzales. Actualmente bajaron de precio ciertamente, pero vemos que el tema de la vacunación podría tener un rumbo por ese estilo. No sé, ¿usted lo ve como un acierto o un desacierto? Bueno, recuérdese que en este momento la vacuna es universal y gratuita y así debe permanecer. Creo que es un principio adecuado. Que sí es cierto que mediante el mecanismo COVAX es el único que se puede adquirir y esto conlleva a negociar con los gobiernos, no con iniciativas ni entes privados. Si hablamos de que esto podría mejorar la estrategia, la distribución de dosis, parcialmente podría estar de acuerdo. Sin embargo, le puedo decir que en Estados Unidos a partir del 11 de febrero todas las CVS empezaron a vacunar. Y a partir de esta semana Costa Rica, todas las cadenas de farmacia empezaron a vacunar. Eso se llama trabajo en equipo, de iniciativa privada y sector público pueden ponerse de acuerdo y inmunizar de una manera más rápida y efectiva. El problema es la estrategia. Usted ve un canal y cada 2 minutos de comercial le tiran el mensaje: la vacuna es segura, es efectiva, cuando pueda ponérsela administra. ¿Sí? Entonces creo que hay muchas cosas que pudiéramos usar de nuestra parte para no llegar a que la gente... Claro, lo más fácil es: yo pago mi vacuna y me la puedo ir a poner y podría escoger cuál. No podemos escoger cuál. Ningún país lo está haciendo de esa manera. Entonces, creo que lo que está fallando es la estrategia, la manera en la que se está dando la información. Como dijo el licenciado, no está bien. Creo que alguien podría pagarla, podría solucionar algo o agilizarla, pero no, yo creo que sector privado y sector público tiene que tener acceso de una manera igual, que debe vacunarse al sector privado, totalmente de acuerdo. Pero ve a México los problemas que tiene, ¿no? No ha terminado de inmunizar a su personal de salud y esto les puede llevar hasta 7 años terminar de inmunizar a toda la población, porque no va a un ritmo adecuado. Porque Estados Unidos llega a inmunizar 3 millones de gente en un día. Porque Chile lleva ya el 30% de su población inmunizada. Entonces, creo que hay que mejorar la estrategia. Creo que todos en conjunto, pero somos un país tan dividido, ¿verdad? Con tantos intereses de por medio que solo hacen desconfiar en que alguien quiere sacar su interés de tratar de introducirle al sector privado y considero que no va a ser tan sencillo de que así se quiera colocar. El otro punto en este acierto o desacierto es que en estos días el Ministerio de Educación nos dice que van a haber nuevas normas de semáforo para el tema de las escuelas y nuevamente restringe los municipios que ya tenían clases presenciales para los niños. Un grupo de inconformes manifiesta frente al Ministerio de Educación y dice: no, que se abran los colegios, que se abran las escuelas. Y hace poco, esta misma semana, también la ministra de Salud dice que van a haber nuevas normas para Semana Santa, porque sí, definitivamente, como se dice en buen chapín, ya nos estábamos pasando de la raya. Vemos fin de semana pasado la playa del puerto de San José atascada, las calles de Antigua Guatemala, incluso con lluvia de ceniza, la gente andaba como que andaba nevando frente a los monumentos en Antigua Guatemala. Bien, el tema de las restricciones, el tema de tener las medidas de parte del Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, ¿lo ven como un acierto o un desacierto, ingeniero Labarreda? Sí, en mi opinión es un acierto tener que tomar medidas cuando, digamos, la población no sigue estas recomendaciones y pone en el fondo en peligro el colapso, digamos, del sistema sanitario. Sin embargo, solo para matizar, considero que las normas por sí solas no son suficientes y por eso, repito, es muy importante las campañas de comunicación para el cambio de comportamiento, de tal forma que la población no necesite tanto las normas como que realmente haga lo que tiene que hacer para cuidarse ellos y a los demás. Doctora, las medidas de restricción de movilidad y todas estas medidas que teníamos al principio,
obviamente nosotros como país en vías de desarrollo no podemos darnos el lujo que tiene, por ejemplo, Alemania, que cierra un mes y la economía sigue igual. La realidad de Guatemala es distinta. Tenemos que 8 de cada 10 personas vive de la economía informal y vive del día a día. Cerrarnos de esta forma pues no es viable en un país como nuestro. Sin embargo, vemos que las medidas sí son necesarias, porque cuando se abrieron las escuelas sí hubo un incremento de contagios en el personal educativo adulto. No tengo datos estadísticos en el tema de los niños como tal, sé que les da menos grave. ¿Cuál sería esa suposición, doctora? ¿Un acierto o un desacierto de estas medidas de restricción? Bueno, yo creo que recordarle a la gente que el uso de la mascarilla es importante, que también el lavado de manos. El problema es que tenemos una situación que está harta. La gente no quiere encerrar, hay una necesidad que los niños vayan a las escuelas. La situación para lo público es un problema, puesto que depende de otras cosas. Seamos realistas, la gente en exceso. Somos un país todavía con un nivel de pobreza, extremo. La cuestión sería lidiar, y es lo que como asociación hace mucho tiempo venimos pidiendo. Hace una semana se cumplía un año de nuestro primer comunicado, en el cual nos poníamos a las órdenes como consejeros, como expertos, para tratar de contener y disminuir la mayor posible la cantidad de gente infectada y muertos, ¿no? Sin embargo, para todos es claro que desde que se relajan las medidas, para el gobierno nos deja a nosotros, como pueblo o personas individuales, la responsabilidad, pues así. Y yo dudo mucho que vuelvan a haber restricciones y este tipo de amenazas, la verdad, se quedan en eso, porque dudo mucho que el país vuelva a cerrar. Creo que le compete a las autoridades locales. El Petén anuncia hoy que va a cerrar balnearios, acceso a playas, y eso es blindarse también. Y creo que lo que cada lugar debería de hacer también para proteger a su propia población, ¿no? Lo que debería hacer playas, Antigua, no depender de que el gobierno o la ministra diga va a pasar esto o lo otro, porque la responsabilidad ya no la dejaron. Entonces creo que el llamado es al uso de la mascarilla, a tratar de no provocar aglomeraciones o coincidir con este tipo de actividades. El hecho de que no existan procesiones es una manera adecuada, sin embargo siguen existiendo actividades en cuanto a las hermandades con protocolos adecuados, que me parece que está bien porque la gente necesita ese tipo de cosas, pero creo que ya nos compete a cada quien como individuos o a las autoridades locales de lugares que son muy turísticos, poner un cierto eventos o tratar de disminuir la afluencia de gentes, porque definitivamente estamos cansados, pero el personal de salud también está cansado. Los hospitales ya no están acercando pacientes COVID, y a una vez lleguen a un límite, ya el temporal de Parque de la Industria, Villanueva o regional de Quetzaltenango van a tener que ver, y ellos están a 100% de su capacidad. No quiero pensar lo que pues, y ni siquiera vamos a un ritmo de vacunada. Entonces, por supuesto que nos espera un escenario otra vez desastroso, incluso mayor que el pasado. La viceministra técnica y el que era director de Coprecovid ya anuncian que vamos por una tercera ola de contagios. Usted que nos está viendo en tele, pues siga las recomendaciones de la doctora Chávez y del ingeniero Labarreda, que ellos son los expertos en este tema. Les agradezco a ambos el haber estado con nosotros esta noche aclarándonos el tema sobre el plan de vacunación y estas normas que nosotros mismos debemos de seguir, ya que también dejarle ahí la responsabilidad a los alcaldes o a los poderes locales. Ya vimos que uno anda disfrazado de superhéroe y anda repartiendo víveres sin mascarilla, o sea, por Dios, también cuesta en este país, Guatemala, que cada día nos sorprende más. Les agradezco mucho a ustedes y a usted en su casa, gracias por estar estos 30 minutos con nosotros. Nos vemos el próximo jueves en punto de las 10:30 con otro tema de coyuntura en Contraste.